de la Federación Española de Asociación de Enólogos. Así que, bueno, pues adelante. Bueno, hola, yo no he traído ninguna diapositiva porque yo aquí en realidad voy a hacer un poco una exposición de cómo veo yo el vino español, pues desde que empecé a trabajar y cómo ha ido evolucionando. Y entonces, antes de nada, dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta jornada, que no lo había dicho. Yo quería comentar que si bien la ciencia y la tecnología en enología ha evolucionado muchísimo, lo importante es que creo que los resultados, a pesar de las cosas que se han hablado aquí, en una buena parte se han ido aplicando a las bodegas. No en todas, pero prácticamente en todas. Sin embargo, en el tema de la viticultura, donde ha habido mucho avance también científico y técnico, este traslado, pues bueno, hay un grupo de bodegas reducidas que sí que se aprovechan y los implantan, y estos señores pues tienen la capacidad de añada tras añada tratar de reproducir un buen año, y normalmente pues suelen tener unas uvas de excelente calidad. Pero hay una gran mayoría de viticultores que a las charlas y a las informaciones van a ver cómo aumentar la producción por hectárea, Y entonces yo he llegado a una conclusión que, salvando las plagas que podía haber habido en aquellos años 80, yo creo que la media de la calidad de la uva que tenemos en la actualidad es bastante inferior a la que teníamos en los años 80, antes de la reestructuración. Y todo esto es muy simple. El viticultor produce lo que le pagan. Si le pagan el grado, pues el tío le tira a la potasa, le mete riego y a producir uvas. Si le hubieran puesto otro sistema de pago, pues a lo mejor no habríamos llegado a estas circunstancias. Bueno, para mí ha habido dos etapas aquí. Antes de la reestructuración, que más o menos el boom yo creo que empezó en el año 2000 o todos esos años donde se empezó a arrancar viñedos de suelos muy dedicados a la viña y con vocación, y se plantó pues donde más cerca, el criterio era donde tenía más cerca el agua, que no estoy en contra del agua, que el agua es buenísima, y más ahora, pero al agua bien dosificada. Entonces, en esa época teníamos buenas uvas y los conocimientos iban aumentando, iban saliendo técnicas, y pues bien, pues empezaron a sustituir todo el parque de maquinaria de tratamiento de las uvas, dejaron de haber tratamientos agresivos como las turboestrujadoras, los desvinadores, las prensas continuas se sustituyeron por despaliadoras mucho mejores, por prensas horizontales. Se empezó a aplicar el frío. Antes el que tenía frío era general. Bueno, pues se empezó a hacer a un precio competitivo, y bueno, pues empezó a los depósitos de fermentación controlada. Se conocían mejor los mecanismos por los cuales, al desfangar o limpiar el mosto, se aumentaba la producción de los ésteres y demás productos aromáticos. Y bueno, pues esto trajo consigo pues que de repente, en los años 80, 90, pues empezaron a tomar valor y a renacer variedades de uva que a mí personalmente me tocó vivir esa experiencia en mi propia persona con la tinta de toro, la malvasía de toro, la enjumilla, pues, y en Yecla y en Almansa con la monastrell. Aquí las garnachas ya en vinos jóvenes empezaban a sacar sus premios. En fin, hubo una serie de variedades tintas que empezaron a coger auge, pero donde en realidad fue el aldabonazo y donde empezó a subir la calidad fue en los vinos blancos. En los vinos blancos, pues de repente empezó a mejorar la calidad en La Mancha y salieron blancos extraordinarios con Eirén. Siempre me acordaré de la marca Zagarrón, que fue un bombazo. Los blancos catalanes monovarietales de Parellada, de Chavelo, etcétera, etcétera. Los de Verdejo, que fue un boom también tremendo en Rueda. Y los albariños. Y en rosados, pues los rosados de Navarra, de Garnach, de Aragón, los rosados de Utiel Requena y de la Manchuela. En fin, se sacaban unos rosados,
que no eran sofocantes, que tenían su fruta y tenían aromas fermentales. Pero ya llegó, ya llegó la reestructuración y de repente pues empezaron a aparecer ya, aumentar las producciones, empezaron a aparecer uvas más inmaduras, no acaban de madurar, que todo esto pues en nada pues produce vinos sin personalidad, inexpresivos y aún encima oxidativos, ¿no? Y la tecnología de la enología pues fue tratando de dar solución a tapar, a sacar productos o técnicas que fueran maquillando todos esos defectos. Entonces, pues para mí salió a partir de esos años una técnica nueva, que es la microoxigenación, que para mí es una herramienta extraordinaria, que vale muy bien precisamente para suavizar todos estos taninos agresivos y poder cubrir las faltas que traen estas uvas. Pero sobre uvas muy buenas también vale como una excelente pulidora para dejar los vinos muy finos. Pero bueno, como el tema iba en aumento de uvas más verdes, pues hubo que añadir los chis y ha habido una explosión y un desarrollo de técnicas de cuánto tuesto, cómo dejo de tostar, qué roble, qué es lo que hago, todo para producir sustancias que adulzonen, que redondeen y tapen los poros. Y finalmente, las casas de tratamiento de vendimias pues se han empleado también tirando por las casas buenas que hacen buenos vinos, pero también tiene su repercusión, ha ido mejorando muchísimo todos los procesos de clasificación y separación o de estrío de las uvas, y entonces pues en las casas buenas pues aparecen las mesas de selección que separan las verdes de las maduras, luego han venido despaliadoras muy suaves que desgranan, aparecen sistemas ópticos que separan visualmente las más verdes de las más maduras, etcétera, etcétera. Pero en fin, con esto una uva puede pasar con un color rojo intenso y tener un tanino bien verde y el aparato ni se entera. Y aquí empieza ya el verdadero presentación de mi actividad. En el año 98, a petición de un grupo de cooperativas de La Manchuela que intuían claramente que iba a haber unos grandes excesos de producción, me animaron a que desarrollara un sistema que pudiera detectar de forma indirecta los excesos de producción mediante una medida indirecta, que es midiendo el color estable potencial que va a tener el vino, al igual que el grado probable predice el grado que va a tener el vino, medir la intensidad de color estable que va a quedar en el vino. Y empecé a trabajar en ello y, bueno, pues en el año 2000 ya puse la primera instalación en una bodega de La Mancha y en el Consejo Regulador de Toro. Yo, para conseguir estas curvas de calibrado, pues no tuve la suerte del señor Tardáguila. Con 10 puntos yo tuve que hacerme 200 puntos de tempranillo y muchos más puntos de bobal, etcétera, etcétera. Porque claro, cuando tú no le pagas y le tocas el bolsillo, ese enseña el colmillo y quiere repetición y quiere que se compruebe muy bien. Entonces, resulta que en este proceso, aparte me encontré que también tenía indicativos para poder medir el estado de madurez de la uva. O sea, tengo un índice que predice la calidad de los taninos, si van a tener un perfil verde, astringente, duro o suave. ¿Por qué? Esto me ha venido muy bien, porque aparte de fijar la fecha de vendimia, conforme disminuye ese índice, estamos más próximos a alcanzar la máxima intensidad colorante. Y es una manera que ese índice de 1,5 se cumple todos los años y te da una idea de si estás muy cerca o muy lejos de alcanzar la máxima cantidad de color. Pero lo más importante es que coincide la máxima cantidad de color con el estado de suavidad de esos taninos. Entonces, esto, aparte de todo, como tenía muchos pinchos en muchas bodegas, yo iba observando, tenía mucha información, muchos datos,
Y bueno, interrogaba a los viticultores a ver qué hacía y así hemos ido aprendiendo. Yo hablo como un estadístico, no soy ingeniero agrónomo, yo iba tomando nota qué hacía este señor que me produce buen color y aún encima me trae las uvas con un buen índice de maduración, que quiere decir que la uva ha madurado totalmente, ¿no? Entonces, pues, aparte de eso, desde hace 8 años me toca colaborar en proyectos de I+D, de viticultura de precisión, me toca andar con ingenieros agrónomos, con expertos de fotosíntesis, que si dendrómetros, que si teledetección, que si drones, y en fin, yo ahí voy para hacer las interpretaciones de cómo va madurando y entonces pues llega un momento que hay muchas señales, pero a la definitiva, cuando se queda atascada la maduración, esto lo da el análisis mío, que el índice de maduración se queda estable o empieza a subir y sube el color y entonces hay que dar la orden urgente de regar o irrigar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con estos índices también hemos ido viendo cómo cada suelo pues saca su verdadera escritura de decir yo tengo mi caché, en una misma zona con 3 suelos distintos, con unas situaciones límites de sequía y de sol y de temperaturas altas, pues hay tipos de suelo que son capaces de llegar a hacer madurar esas uvas. Entonces, nosotros esto lo estamos haciendo en proyectos. Durante 3 años hacemos un histórico y podemos clasificar cada pago, cuál es el pago que por circunstancias es capaz de hacer madurar mejor la uva. Porque aquí uno dice, yo voy a poner viña y a nadie se le pregunta dónde la va a poner. Se supone que todo el mundo ya sabe que su suelo es el más indicado. Eso en las bodegas que tienen viñedo propio, por la cuenta que le trae, ya lo hacen. Pero en las cooperativas cada uno planta donde le viene en gana. Y claro, aquí estamos subvencionando que se pongan plantas, que se pongan hectáreas y las ponen a ojo de buen cubero. Bueno, entonces, la trascendencia que tiene esto también, la repercusión, es que al ir concentrando estas uvas, pues se van concentrando también las sustancias, esos precursores aromáticos que estudia Vicente Ferreira. Y entonces, pues yo tengo una experiencia muy buena de cuando él empezó a hacer lo de los precursores, que me pasaba alguna hora que otra con él. Cuando fumaba 2 paquetes y medio, tenía que estar 2 horas y media ahí oliendo en el cromatógrafo. Y ahí cogí una fe tremenda en que variedades de uva, que aquí las teníamos maltratadas, ahí en la puntica del aparato salían olores tan originales y tan buenos como las mejores variedades. Y entonces mi pregunta era, esta variedad, lo mejor de momento, no le he sacado lo que le tenía que sacar, pero la sustancia está ahí dentro. Entonces, de esa hecha, pues bueno, me pilló en plena época, luego cuando me monté por mi cuenta, pues de esa hecha se ha recuperado la variedad Vidadillo, de Almonacid de la Sierra, que no la quería nadie. Yo cuando fui a trabajar a la zona de la Manchuela, el Hueval no estaba metido en la denominación de origen, se ha metido dentro, y el Parker, buenas puntuaciones le pone a vinos hechos de Hueval también. En fin, y la Garnacha y la Cariñena, pues las hemos subido al podio. En la zona de Borja, pues controlan la madurez con el sistema mío, los marean a los hombres hasta que van a vendimiar, en fin, y ese es el camino. Y yo, pues, quiero terminar diciendo que de los años que llevo trabajando, siempre, esto Juan Barbacil lo sabe muy bien, siempre he sido muy tozudo con el tema de las variedades autóctonas, no porque sea como los cazadores de mariposas para hacer colecciones ni nada de esto, sino que, bueno, pues yo ahí me ha tocado vivir en las ferias, cuando el otro día se lo contaba en la radio, cuando tú vas a vender un vino, te viene un importador de estos tíos que da tantas vueltas por el mundo, que se ha probado muchísimos vinos y el tío pues está descolocado. Tú le clavas un vino autóctono y está descolocado, no sabe ni de dónde es, te pregunta de todo, de qué suelo, de qué no sé qué variedad es, cuánto tiempo lleva plantada. Y resulta que al final te pregunta el precio, que no tiene ni idea, no tiene ni orientación qué precio se puede comprar. Eso es buenísimo para las zonas que encima venimos aquí en Aragón, de muchas zonas con mala fama, o como me tocó a mí en Toro, o en la Manchuela. Te pregunta el precio al final del todo. Si tú le das un Cabernet, un Merlot, un Syrah que lleva en su cabeza ya 200 vinos de Cabernet de ese estilo, ese tío ya tiene un precio hecho, ya te lo clava y ya de ahí no te meneas.
Y en fin, que cómo veo todo esto, pues ahora hay mucha polémica con los rendimientos y entonces termino con una... Aquí tenemos que cuadrar una ecuación. Si les hacemos reducir los kilos, la calidad está vinculada de momento con lo que sabemos con los kilos por cepa. Si les hacemos bajar los kilos por cepa, estos señores arrancan las viñas. Si los dejamos que sigan produciendo lo que quieren producir, hasta 30.000 kilos por cepa, las tendrán que arrancar porque no habrá gerente que les pueda pagar esas uvas. Entonces, pues bueno, yo creo que en Francia lo tienen hecho desde hace muchos años. En una hectárea pues van metiendo más plantas por hectárea. Y si quieren coger kilos por cepa, pues que pongan más plantas por hectárea, pero que las pongan en suelos que también se haya demostrado que son capaces de drenar, porque con la perspectiva que nos ha puesto este caballero de lo árido que se nos queda, lo que nos falta para el duro, que te pongan las viñas en terrenos súper secativos, ¿no? Y yo con esto pues ya termino, y que para mí la única manera que hay de que este viñedo empiece a cambiar es que a la gente les exijan no pagar por grado, que les hagan pagar por el color, por el estado de madurez, y cuando les tocas el bolsillo es cuando empiezan a reestructurar. Si no, la gente no reestructura a golpe de decreto. Muchas gracias.